Y nos faltan 2 capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6 para poder terminar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Espero que haya y esté siendo de bendición el estar estudiando versículo tras versículo todo esto. Algunas cosas que hemos aclarado, se han aclarado, y yo espero que si está leyendo la Biblia y ha llegado a algunos capítulos, algunos versículos, es bueno buscar, estudiarlos y tratar de ver qué es lo que Dios estaba tratando de decir algunas veces, que no es fácil de saber qué está tratando de decir, pero es muy mínimo. Y aquello que no sabemos simplemente hay que tomarlo por fe, hay que tomarlo por fe. Ok, bueno, vamos a leerlo, Gálatas 5, vamos a leer entonces del versículo 7 al versículo 12. ¿Ya lo encontraron? Digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Todos, ojalá se mutilasen los que os perturban. Muy bien, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente en esta noche porque nos encontramos aquí reunidos en tu nombre, y eso simplemente es algo maravilloso de reunirnos, de tener esta libertad de culto, libertad de pensamiento, en donde no estamos sujetos a una autoridad o a algún gobierno. Y Señor, te pedimos por aquellos lugares en donde aún la palabra necesita ser predicada. Te pedimos, Señor, que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo, que podamos entender y ver y aún aplicar de manera práctica y espiritual lo que tú nos enseñes en esta noche. Gracias, Señor, te damos por los hermanos que están acá fielmente. Bendice, Señor, sus hogares, bendice sus familias. Ayúdanos, Señor, a servirte más en este fin de año. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, la semana pasada tenía aquí unos títulos un poquito largos de cada uno de los puntos, y hoy tengo unos títulos algo cortos que espero que sean de bendición. Número 1, dice acá en el versículo 7, dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Número 1 sería la desobediencia. Encontramos la desobediencia. Pablo muchas ocasiones nos hace referencia a que el servir al Señor es como una carrera. Amén. Ese es el servicio al Señor. Cuando alguien está, como dice allá en Romanos, hay algunos lugares ahí en Romanos, también en Timoteo. Vamos a ir a ver ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, vean lo que dice ahí. Capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2. En el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como ¿qué? Atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y en varias ocasiones Pablo habla acerca de los atletas. Vean lo que dice allá en Filipenses. En Filipenses. Aquí también nos habla acerca de los atletas. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Prosigo a qué? A la meta. La vida cristiana
es como un atleta. La vida cristiana es como un corredor que está yendo hacia una meta. Vean lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vean lo que dice en el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, monos, amén, nos parecemos monos, de todo peso, yo ya me quité un poquito de peso, y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia, amén, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Entonces tenemos una carrera. Y regresando a Gálatas capítulo 5, en donde empezamos, Gálatas 5:7, dice, ¿vosotros qué? ¿Corrías cómo? Bien. Si alguien corría bien, entonces ahora ya no está corriendo ¿qué? Bien. Ahora está corriendo mal. Ya está corriendo mal. Yo creo que quizás esto también pudiera ser cierto para algunos de nosotros. No en relación a lo que el problema que se encontraba aquí, porque el problema que estaba tratando Pablo en la epístola, esta carta, una carta general a una iglesia, era un problema doctrinal, era un problema en donde se estaban llegando personas tratando de judaizar y meter ahí la ley, que regresaran a la ley. Pero quizás también de la misma manera, y ciertamente nosotros podemos hacernos esta pregunta y decir, ¿cómo estoy corriendo hoy? ¿Estoy corriendo bien o ya no estoy corriendo bien? Normalmente empezamos corriendo bien, ¿en qué fecha o qué época del año? En enero, amén. ¿Y en dónde ya no terminamos muy tan bien? En diciembre, amén. Entonces ahorita en diciembre algunos, y creo que todos, bueno, no, pero algunos quizás ya no están corriendo bien. ¿Por qué? Porque empecé bien animado, empecé bien el año y dije, ahora sí, Señor, voy a leer la Biblia todo este año, amén. Y nos fuimos desinflando como un globo, y ya no quedó nada. Y Pablo dice, vosotros corríais ¿cómo? Bien. No lo entiendo, vosotros corríais bien, ustedes estaban corriendo bien. Esta iglesia tenía la posibilidad, y cada iglesia tiene la posibilidad de correr bien. Y nuestra oración debería de ser, Señor, permíteme correr bien. Permíteme mantener mis ojos en Jesús. Permíteme mantener mis ojos en la meta. Hace unos días mencionamos que hay algunas ciertas palabras que debemos de querer escuchar. ¿Cuáles son? Bien, buen siervo y fiel. Entonces, aquella persona que escucha cuando llega a la meta bien, es porque corrió ¿cómo? Bien, amén. Si llegando a la meta las palabras es, no, pues llegaste de panzazo. Eso no queremos escuchar. Queremos escuchar que Dios diga bien, buen siervo y fiel. Amén. Entonces Pablo dice, ustedes estaban corriendo bien, pero ya no. Ese es el problema. El problema es que llegamos a final del año y estábamos corriendo bien, estábamos bien animados, pero ya terminando el año decimos, bueno, la dieta para allá, los estándares para allá, la Biblia a un lado, la oración al otro lado. Ganar almas también para allá, traer gente también ya no tan importante, estudiar, leer un libro, el matrimonio, nuestros hijos, todas las aspectos en nuestra vida. Debemos nosotros preguntarnos, ¿estoy corriendo bien? O si Pablo platicara un rato conmigo, sería que Pablo dijera, mira, estabas corriendo bien, pero ya no estás corriendo bien. Y qué bueno que Dios nos diga eso. Qué bueno que el Espíritu Santo me llame la atención. Qué bueno que el pastor
Amén. Qué bueno que el pastor pueda hablar con nosotros y decir, hermano, hermana, hermano, ¿qué pasó? Y Pablo dice, vosotros estabais corriendo bien. Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 7, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El problema no es el estorbo, sino el problema es que causó desobediencia en mí. Porque estorbos siempre van a haber. Estorbos siempre van a haber. De tal manera que Pablo dice, miren, ¿quién fue quien los estorbó a ustedes? Que hizo que ustedes dejaran de obedecer a la verdad. Entonces, número 1, vemos la desobediencia. Romanos capítulo 11, en el versículo 30. Romanos capítulo 11, versículo 30. Vean lo que dice ahí. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia por la desobediencia de ellos. Dice, ustedes antes eran desobedientes, pero la misericordia de Dios es lo que nos da esperanza. En otras palabras, ciertamente llegamos nosotros a desobedecer. Tenemos nosotros que decir, ok, estoy en desobediencia, porque si estoy en desobediencia, entonces no estoy corriendo bien. ¿Qué es un estorbo? ¿Se acuerdan de las palabras que Dios le habló a Elí cuando estaba hablando con Samuel? Y le dijo Dios a Samuel que Elí no había estorbado a sus hijos. Entonces, un estorbo es cuando alguien va pasando y alguien le mete la pata, amén. Cuando alguien va corriendo, yo recuerdo hace muchos años, tenía como 6, 7 años, estábamos allá en Culiacán, Sinaloa, y había una carrera de bicicletas. Mis papás me llevaron y estábamos ahí viendo la carrera de bicicletas. Y pasaban bien volados uno y otro y otro y otro. Y eso dio a que yo fuera atleta y un deportista, amén. Y viendo esa carrera de bicicletas, de repente uno de los muchachos agarró un tubito que viene pegado a la bicicleta que sirve para inflar las llantas. Agarró el tubito y lo quitó. Y yo lo venía viendo a ese muchacho y agarra y le quita el tubito. Y después, por razones que yo aún no puedo entender, agarró él este tubito, más o menos de unos 70, 80 centímetros de largo, agarró el tubito que es para inflar las llantas y lo metió en la llanta de adelante. Lo quitó y lo metió, se quedó pensando como unos 2, 3 segundos y lo metió en la llanta de adelante. Y adivinen qué pasó. Fue a volar por allá y cayó y iban rápido y no se mató, pero terminó todo raspado y sangrando y yo me imagino que dijo, ¿por qué hice eso? Iba corriendo bien. ¿Quién me estorbó? A veces no es el cuate que se atraviesa y pasa el de la bicicleta y lo estorba. A veces no es la inclemencia del tiempo o hielo, porque en nuestro país no cae mucho. Hace 4 o 5 días allá en Oklahoma el pastor Viñar escribió una carta y mandó unas fotos de su casa y arriba de su casa los árboles con hielo y algunos de los árboles arriba de su casa. Pero a veces son personas, a veces es la inclemencia del tiempo que me impide correr bien, pero a veces soy yo. A veces somos nosotros. Agarramos algo y decimos, ¿qué pasaría si meto aquí, verdad? Como el niñito, ¿qué pasaría si meto mis dedos en el contacto? ¿Y qué le va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si meto mis dedos en el fuego? ¿Qué va a pasar? Se quema la mano. Y el papá y la mamá dicen, no metas las manos ahí. Y el niñito, y agarra y mete las manos y se quema. Y entonces, por desobediencia, estaba bien, pero por desobediencia ya no está bien. Entonces, debo yo de decir, ok, ¿en qué estoy yo desobedeciendo?
Cada uno de nosotros debemos de hacernos esa pregunta y decir que en qué estoy yo desobedeciendo. Número 8, versículo 8. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos ha llamado? Dios. Amén. Dios nos ha llamado. Primero me ha llamado a salvación. Segundo, me ha llamado a santificación. Tercero, ¿verdad? Esa santificación, parte es un llamado a separación. Dios es quien me ha llamado. Dios me ha llamado. Dios me ha llamado, como en Marcos 1:17, a ganar a las almas. Dios me ha llamado. Pero dice ahí en el versículo 8, esta persuasión no es de parte de Dios. Número 2, entonces la distracción. La distracción. Vamos a ir corriendo y entonces alguien me persuade, pero no fue Dios. Porque dice la Biblia que Dios no tienta ¿a quién? A nadie. Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia que Él no miente. Dice la Biblia que sus llamamientos son irrevocables. Pero también dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Entonces, quien me ha distraído no es Dios. Nuevamente, todos constantemente somos persuadidos, somos distraídos. Pero lo que debemos de hacer es, debemos de ser nosotros, reconocer que debemos nosotros de ser fuertes a esa distracción. Mateo capítulo 4 nos habla de un momento en la vida del Señor Jesucristo que fue persuadido. Mateo capítulo 4, y dice ahí en el versículo 2 y 3, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el ¿quién? El tentador, el que persuade, el que distrae. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di. Ahora, ¿era sí o no hijo de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces, no le estaba diciendo una mentira, le estaba reconociendo que sí, verdaderamente era hijo de Dios. Y Dios no viene y echándome tierra, Dios viene y Satanás no viene echándome tierra, Satanás viene tratándome de que yo me crea un poquito y dice, ¿verdad? Satanás le dijo al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, tú eres hijo de Dios, tú eres poderoso. Pero el Señor Jesús responde con la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, ¿cómo responde él? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice en el versículo 10? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Respondió el Señor Jesús con sus propios pensamientos, sí o no? No. ¿Con quién respondió el Señor Jesús? Con la palabra de Dios. Si yo trato de responderle al diablo con mis propios pensamientos cuando él me está persuadiendo y él me está distrayendo, no voy a poder yo ganar. Porque voy a traer mis conjeturas y mis análisis y mis dudas se van a multiplicar muchas veces en cuanto a la palabra de Dios, muchas veces en cuanto al pecado. ¿Cuántas veces viene el diablo y dice, mira, tú puedes tener 5 esposas porque Abraham tuvo también muchas esposas? Y entonces, ¿qué pasa? Con nuestros propios pensamientos empezamos a decir, no, pues sí es cierto. Y empezamos nosotros a traer y a pensar y llegar a nuestras propias conclusiones en vez de responder al diablo no con lo que él quiere oír o lo que yo pienso, sino con la palabra de Dios. Es la manera en que nosotros podemos resistir a esa persuasión, a esa distracción. Pero todos somos distraídos, todos somos persuadidos. Pero Dios no es quien tienta o distrae o nos persuade. Estamos nosotros corriendo, pero llega alguien que nos va a estorbar. Estamos nosotros corriendo,
pero va a llegar alguien que nos va a persuadir. Y nos va a sacar algo, ¿verdad? Que nos va a querer tratar de sacar de la carrera. Hace tiempo, allá en Iguala Guerrero, iba saliendo yo de la iglesia y tomé un taxi de la iglesia para ir, creo, a la casa de mi abuela. Y aunque son como 7 o 10 cuadras, en Iguala todo el mundo toma taxi, amén. Y allá tomé un taxi, recuerdo que veníamos ahí dando vuelta en una cuadra y de repente alguien distrajo al taxista y era una muchacha que iba caminando en la calle. Ahora la muchacha no iba vestida muy bien y el taxista le empezó a chiflar, se distrajo y chocamos. Y iba bien, pero fue persuadido. Aquí en Lomas de Angelópolis hace, no sé, yo creo que hace unos 3, 4 años, venía manejando yo de regreso a la casa y había una camioneta Nissan y en el suelo, ahí en la calle, vidrios por todos lados. Se veía que traían ahí unos 4 o 5 vidrios bien grandes que los iban a ir a poner y había un tope y el muchacho que iba manejando junto con su copiloto, que no sirvió para nada, pasaron ese tope. Yo me imagino que lo brincaron pero a toda velocidad y cuando cayeron, todo se rompió, todo se destruyó. Y entonces yo me imagino que pasó unos segundos antes de que yo pasara por ahí y dije, ¿qué habrá pasado? Y empecé a pensar, pues el tope ahí está, son 2 vidrios y de repente veo que del otro lado iba una muchacha, igual. Dije, ya sé qué pasó, se distrajo, lo persuadieron, lo distrajeron a y vamos bien, pero el diablo va a mandar distracciones, persuasiones. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo? Dice que estaba ayunando 40 días y 40 noches. No es solamente al que está alejado de Dios, también es al que está bien caminando con Dios. Tú estás caminando bien con Dios, el diablo va a decir, este cristiano no me cae bien, está ganando almas, está leyendo la Biblia, está orando, está diezmando, está dando su promesa. Lo voy a distraer. Y él es bien bueno para distraer, porque lleva muchos años distrayendo. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 7, dice Pablo, ustedes estaban corriendo bien, pero esta persuasión no es de Dios. Número 9, versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Número 1, la desobediencia. Número 2, la persuasión. Número 3, el pecado. La levadura es una semejanza al pecado. Vean lo que dice 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 7. 2 Corintios 10, 7. ¿Sí están acá? Muy bien. 2 Corintios 10. Me gusta el versículo 5. Vamos a ir hasta el versículo 4 de una vez. 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Afuera o adentro? Adentro. Entonces, nuestros pensamientos a veces se quieren salir o nos quieren llevar cautivos, nos quieren esclavizar o queremos llegar a nuestras conclusiones. Y cuando nos alejamos de su palabra y empieza a haber duda y empieza a haber, muchas veces dejamos que la amargura salga, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con un cristiano en donde alguien me hizo algo a mí? Y entonces empiezan a salir raíces de amargura. Empiezo yo a dudar de Dios. Empiezo a decir, Dios no existe. Y mis pensamientos me llevan ahora cautivo a mí
Y llevarme cautivo es llevarme como esclavo, en donde yo ya no soy libre, en donde yo ya estoy atenido a mis pensamientos. Por eso, uno de los problemas más grandes de nuestro país es cuando los muchachos llegan a la universidad. Cuando un muchacho llega a la universidad en nuestro país y en muchos más, ¿qué sucede? Se alejan bien fácil de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos ahora los atrapan. Sus pensamientos ahora los llevan a esos muchachos que eran cristianos, buenos cristianos, que estaban corriendo bien, ahora son cautivos. Ahora son cautivos. Y salga allá afuera y pregúntele, ve a un muchacho y pregúntele, un muchacho de 20, 22 años, ¿tú crees en Dios? La mayoría va a decir que no. La mayoría va a decir que no, porque se han vuelto ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿cómo podemos derribar esa altivez y esos argumentos del mundo? Con las armas, no carnales, sino poderosas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Usó la palabra de Dios. De tal manera que cuando un joven entra a la universidad, pero se mantiene en la palabra, yo creo que quizás de panzazo va a pasar la vida espiritual de la universidad. Amén. Muy bien, entonces luego versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pero regresando aquí en el versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia. ¿Por qué? Porque algo me estorba para desobedecer. Pero si yo, con la ayuda de Dios, que esas armas son poderosas, me va a ayudar a seguir siendo obediente. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ahora, debemos nosotros estar no persuadidos hacia el mal, sino persuadidos hacia el bien, hacia las cosas de Dios. De tal manera que, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dios quiere edificar nuestras vidas. Dios nos quiere edificar. Pero lo que sucede es que encontramos aquí que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios, a ver, un segundito. 5, versículo. A ver. Primera de Corintios 5, versículo 6 y versículo 7. Primera de Corintios 5, versículo 6 y versículo 7. No es buena vuestra jactancia. En otras palabras, Pablo dice, vosotros corríais bien. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel salieron allá de Egipto, allá en Éxodo, Dios les dice, en Éxodo capítulo algo, 12 me parece, cuando salen allá de Egipto, Dios les dice a ellos, ¿saben qué? Van a hacerle así y así, 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 y luego les dice, ¿verdad? Versículo 11, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y esa Pascua representaba a Cristo.
y tenían que comer ese pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque esa levadura representa el pecado. Esa levadura representa nuestra jactancia, nuestro orgullo. Y lo que a veces más nosotros tenemos problema es con nuestro orgullo. Aquí en Gálatas 5:9, Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Miren, yo les he estado explicando y les he estado diciendo, pero ¿por qué no quieren entender? Y a veces no queremos entender por nuestro orgullo. Amén, por nuestro orgullo. Muchas veces el matrimonio fracasa por nuestro orgullo. Yo no quiero reconocer que estoy mal y ella no quiere que reconocer está mal. Pues nadie está mal en este mundo, amén. Ahora, ¿quién está mal normalmente en un matrimonio? La mujer. Bueno, no es cierto. Yo digo que la mujer, ¿verdad? Pero mi esposa dice que el hombre, entonces yo creo que ella está mal. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando celebramos la cena del Señor, comemos pan sin levadura, representando que el cuerpo de Cristo fue quebrantado sin pecado. Amén. Tomamos jugo de uva representando la sangre de Cristo. Amén. Entonces, número aquí creo que es 4. 3. Número 3, el pecado. Número 3, el pecado, la levadura. La levadura leuda. La levadura se hincha, se expande, y entonces la jactancia nos hace muchos desastres en nuestra vida. Lo que deberíamos de hacer, quizás poner ahí en la puerta de nuestra casa y decir, no sé, algo que dijera, ¿cómo está tu ego? ¿Cómo está tu ego? Porque a veces nuestro yo, nuestro ego está por los cielos. Y Dios, ¿verdad? Si leemos y empezamos el día leyendo la Biblia, es una manera de estar checando nuestro ego, nuestro yo, nuestra jactancia, nuestra soberbia. Todos tenemos soberbia, todos tenemos orgullo. Nadie quiere que nos desprecien, nadie nos gusta eso. A todos nos gusta que nos aplaudan. Miren, yo les voy a aplaudir. ¿Les gustó? Yo creo que sí, espero que sí. Si ustedes me aplauden, a mí me gusta que me aplaudan. ¿Por qué? Porque hay un ego ahí, pero tenemos que mantener ese ego en orden. Como las pasiones. Las pasiones no son malas dentro del matrimonio, pero una pasión sin orden, eso sí está mal. La pasión desordenada, amén. Y nuestro ego tenemos nosotros que checar que esté en orden, que esté bien. Y eso la palabra de Dios cada mañana va a mantener mi ego en orden. Porque si nada más dejo que un poquito de levadura entre a mi vida, un poquito de pecado, un poquito de jactancia, un poquito de orgullo, eso va a leudar toda la masa. Versículo 10, Gálatas 5:10. No, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Ok, versículo Gálatas 5:10. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Número 4, la sentencia, el castigo. Pablo está diciendo, mira, tienes que regresar. Dice, yo confío, en otras palabras, les estaba echando ánimo. Y yo creo que como papás, esto nos resuena en nuestras vidas un poquito. Que como papás y como personas, nosotros no decimos, mira, yo confío en ti por el hecho de que Salmo 118, creo versículo 7 dice, no debemos de confiar en el hombre, pero está refiriéndose Pablo en cuanto a que debemos nosotros animar a los hermanos y decirles, mira, yo creo que sí, tú puedes.
Yo creo que sí tú puedes. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo, no desmayes, sé fuerte, échale ganas, y Dios constantemente me dice eso. Pero hay una sentencia, y esa sentencia dice aquí, el que os perturba, aquella persona que os perturba. Y quien va a llevar la última sentencia o la sentencia mayor es el diablo. Sabemos que él va finalmente a ser atado, y dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vean lo que dice en el versículo 10, Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue ¿qué? Lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Quién es el perturbador? El diablo. ¿Quién es el engañador? El diablo. Pero a veces nosotros le echamos otra vez mucha culpa al diablo. Y a veces el diablo dice, no, esta vez yo no los distraje. Esta vez yo no hice nada. Y a veces le echamos mucha culpa al diablo. Pero Dios quiere que nosotros no llevemos la sentencia, la condenación. La sentencia. Ok, versículo 11, nos vamos a apurar. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para los judíos, la cruz era un tropiezo. Pero también los judíos no apreciaban lo que antes Pablo había hecho allá con Timoteo, que lo había circuncidado. Y dice Pablo, yo pues padezco persecución todavía, pero él dice, aún así, la cruz es lo que más persecución trae a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la cruz que nosotros debemos predicar. No es un acto religioso, no es algo que nosotros pensemos que se debe de hacer. Por ejemplo, en algunos lugares, en algunas iglesias, y esto le llamamos jactancia espiritual o orgullo espiritual. Cuando alguien dice a otro, no, mira, yo estoy bien, porque yo, quizás una hermana, yo he visto falda y usted no viste falda, ahí en su iglesia. Pero dice Pablo, no hay que meternos en eso, hay que reconocer que lo más importante es la cruz. Algunos otros dirían, en algunas iglesias, por ejemplo, el pastor no deja que alguien predique si no trae camisa blanca. Y si el misionero, por decirlo así, no trae camisa blanca, no es bautista, fundamental, independiente, rajatablas, tururú. Y entonces, ¿verdad? Ya no lo deja predicar. Yo creo que tener convicciones, tenemos que tener separación, pero hay ocasiones en donde debemos nosotros de reconocer que la palabra de la cruz es la más importante. Dice ya en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pudiera él decir lo mismo, no me envió Cristo a circuncidar, sino a predicar el evangelio. No me envió Cristo a celebrar la cena del Señor, sino a predicar el evangelio. Ahora, la cena del Señor y ciertas cosas que hay que hacer en la iglesia son parte de la vida cristiana. Pero dice Pablo, la cruz de Cristo es lo más importante. Dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana
la cruz de Cristo. Aun cuando nosotros predicamos la cruz de Cristo, podemos nosotros hacerlo en sabiduría humana, en jactancia, pecando contra Dios. Por eso a unos capítulos después, Pablo en el capítulo 9 dice, pues si anuncio el evangelio, en el versículo 16, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, o sea, quizás con palabras de sabiduría humana, la comisión me ha sido encomendada. Lo bueno, pues que prediqué el evangelio. Lo malo es que lo hice en sabiduría humana o de mala voluntad. Como Jonás llegó a Nínive y arrastrando los pies decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ustedes merecen irse al infierno. Pero de aquí, y Jonás lo hizo de mala gana. Y después cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se puso pero bien enojado. No vamos a entrar en esa historia, pero regresando a 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué estará esta palabra salvan aquí? Porque hay salvación, hay quienes tienen salvación y hay quienes no tienen salvación. En este mundo hay solamente dos tipos de personas: los que tienen salvación y los que no tienen salvación. Y los que no tienen salvación se burlan de los que sí tienen salvación. No entienden. Muy bien, Gálatas 5 y terminando capítulo 5 versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esta palabra está hablando acerca, Pablo estaba tratando de decir, ojalá se cortasen, pero no de cortar, sino ojalá ellos mismos habla de separar. Y Pablo está diciendo, ojalá ellos se fueran, porque están causando daño. Pablo no podía ejercer su autoridad apostólica sobre ellos, sobre las personas que estaban viniendo y que estaban estorbando y que estaban perturbando y que estaban perturbando, persuadiendo. Pablo no podía ejercer algún tipo de autoridad porque eran personas que no pertenecían a la iglesia. Entonces Pablo simplemente decía, estas personas que están molestando, mejor les fuera que ya no lo hicieran, que se separen, que, ¿verdad? Córtalas, ya que ya no estén ahí. ¿Por qué? Porque estaban causando mucho daño. Pero tanto el que causa ese daño hace daño, como el que escucha a ese daño. En otras palabras, siempre va a haber gente que va a querer causar daño, división. El problema es cuando nosotros los queremos escuchar. En un chisme, para ver un chisme, tiene que haber el que habla el chisme y el que escucha el chisme, amén. Pero si antes del chisme yo le digo, hermano, hermana, o cuate, vos, si está en Guatemala, vos, por favor, dejéis de hablar mal de esa persona. Entonces, ya yo no soy participante. Pablo no podía ejercer algún tipo de autoridad apostólica o decirle aquí al pastor, ¿sabes qué? Ya, pues dile a ese hermano, porque no eran hermanos. Era gente que había llegado y estaba enseñando. El problema con los Gálatas eran que estaban bien lelos. Estaban, ¿verdad? Oh, qué bonito esto de que los judíos y que los judíos y que shalom, shalom y nos impacta, ¿verdad? Cuando escuchamos shalom, shalom. Vaya a Israel y va a escuchar mucho shalom, shalom. Vean, para terminar, vean Apocalipsis. A ver si lo encuentro. Porque luego no lo encuentro. Pero a veces sí lo encuentro.
Ok. Apocalipsis. Quien lo encuentre primero se saca un 10. Está entre el capítulo 2, 3 y 4. Busquen la palabra judíos. 3:9. ¿Sí? Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga ¿de quién? De Satanás a los que se dicen que ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahí se lo dejo de tarea. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendice, Señor, ayúdanos a correr, pero, Señor, ayúdanos a correr bien. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea poderosa en nuestras vidas y que no sea con herramientas humanas que nosotros podemos hacer defendernos contra los ataques de Satanás, pero, Señor, que sean herramientas espirituales, tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendice, Señor, y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado? Yo estaba corriendo bien, pero ya no ando corriendo tan bien. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, pueden bajar su mano. Gracias a Dios, pueden bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Vamos a tomar unos momentos. Dígale al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a correr bien, a terminar este año bien, a correr bien. Habrá alguien que quizás dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Pero aquí está mi mano, pastor. Ore por mí. Yo no tengo salvación, yo no tengo vida eterna. Yo no sé si soy salvo o no soy salvo, pero me gustaría saber. Ore por mí, pastor. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salva. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. No salga de este lugar sin la salvación de Cristo Jesús. Alguien así. Muy bien, vamos a tomar unos momentos. Toma un momento ahí en su lugar, aquí al frente. Hable con el Señor, dígale, Señor, en este mes de diciembre ayúdame a correr bien. Estaba corriendo bien, Señor, pero ayúdame a terminar bien el año. Ayúdame a correr bien. Ayúdame a leer mi Biblia, aunque quizás diga, yo no he leído muy bien fielmente mi Biblia. Termine el año bien, lea su Biblia. Ore, gane almas, venga a ganar almas estos 4 últimos sábados del año. No es cómo comenzamos nuestra carrera, sino es cómo la terminamos. Que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Y si dice, pastor, no he corrido muy bien, pídale fuerzas al Señor. Señor, ayúdame a correr bien. Ayúdame a no estorbarme yo mismo, agarrar y como el muchacho de la bicicleta y tropezarnos a nosotros mismos, porque vamos bien, vamos bien. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que por aquellos que han levantado su mano, que empezaron bien esta carrera y no están corriendo bien, te pedimos, Señor, que nos ayudes a echarle ganas. Ayúdanos, Señor, a correr puestos nuestros ojos en Jesús. Ayúdanos a poder llegar a este fin de año bien, Señor, y comenzar un nuevo año con fuerzas, con nuevos bríos, ánimo, metas
Ayúdanos, Señor, a terminar bien este año. Bendice cada oración, cada decisión, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús.